Laravel, a partir de la versión 5.8, sugiere el uso de Big Int por defecto en el sistema de migraciones, y esto se logra con el método Big Increments. El problema es que al momento de querer crear una llave foránea, por ejemplo, imaginemos que en nuestra tabla de posts queremos relacionar cada post con un usuario. Para esto, el problema es que necesitamos utilizar el método onSignedBigInteger, porque recuerda que tanto la llave primaria como la llave foránea deben tener el mismo tipo de dato. Tema del que por cierto te hablamos en el libro Aprende SQL con MySQL y MariaDB. Si revisas debajo del video podrás encontrar un enlace con descuento para adquirir este libro. Muy bien, por supuesto, como primer argumento colocamos acá el nombre de la columna que queremos crear. Con esto estamos creando únicamente la columna UserID de tipo Big Integer sin signo dentro de la tabla de posts. Para crear una llave foránea y obtener los beneficios de velocidad y de protección que nos brinda esto, debemos definirla con un segundo método, llamado foreign. Pasamos acá el nombre de la columna a la cual vamos a asociar esta llave foránea y luego la referencia a la columna ID en la tabla de usuarios. Luego, si ejecutamos las migraciones con el comando php migrate, y voy a utilizar fresh para asegurar que todas las tablas son eliminadas y luego recreadas nuevamente. Y ahora nos vamos a cualquier administrador de base de datos, podremos ver que la estructura de la tabla posts ha cambiado. Acá ahora tenemos una columna de tipo BigInt sin signo llamada UserID. Y también tenemos la llave foránea asociada a esta columna, como puedes ver acá. Y aunque esto no me tomó más que unos segundos, Laravel 7 hace este proceso aún más rápido. Como podemos ver acá, se crea el ID con el método ID y no Big Increments. Aunque si revisamos la declaración de este método, podemos ver que este método ID va a crear por defecto una columna llamada ID y esta columna va a ser un entero grande. Este entero grande no va a tener signo. Es decir, solamente puede contener números positivos. Por otro lado, si en la tabla de posts queremos indicar que cada post va a pertenecer a un usuario, esto por supuesto a nivel de base de datos, vamos a llamar al método foreignID del objeto table de la clase Blueprint. Y vamos a pasar como primer argumento, por supuesto, el nombre de la columna que queremos crear. Aunque este método únicamente va a definir la columna UserID, que va a ser de tipo BigInt sin signo, es decir, números positivos. Una vez más, debemos asegurarnos que nuestra llave primaria y nuestra llave foránea comparten el mismo tipo. De lo contrario, cuando queramos agregar la restricción de llave foránea, vamos a obtener un error. Pero de nuevo, con el método foreignID únicamente vamos a crear esta columna, UserID. Permíteme irme ahora al proyecto que está en Laravel 7 y a ejecutar PHP Artisan Migrate Fresh. De vuelta a PHP MyAdmin, podemos ver que acá tenemos nuestra tabla de posts. Y si exploramos su estructura, veremos que tenemos la columna UserID, de nuevo de tipo BigInt sin signo. Sin embargo, no tenemos la llave foránea. Para crear esta llave foránea debemos llamar a los siguientes métodos. Para decir que queremos hacer referencia a la columna ID en la tabla de usuarios. Voy a reejecutar PHP Artisan Migrate Fresh y voy a recargar la estructura de la tabla de posts para que puedas ver que ahora sí tenemos una llave foránea que hace referencia a la columna UserID, por supuesto. Y aunque esto no nos ha tomado más que un par de segundos, si utilizamos las convenciones de Laravel para definir tablas, que son básicamente las tablas en plural, y por otro lado, el nombre de la columna de la llave foránea debe tener el nombre de la tabla a la cual va a hacer referencia en singular, seguido del sufijo --id. Y cada llave primaria debe tener el nombre ID, en vez de algo como UserID. Si usamos estas convenciones podemos ahorrarnos escribir estos dos métodos y llamar únicamente al método constraint, que va a hacer básicamente lo mismo.
va a agregar la referencia a la columna ID. Y nota que acá es donde es importante utilizar las convenciones, puesto que se va a sustraer el sufijo ID del nombre de la columna y luego se va a colocar este nombre de la columna en plural. Es decir, si tenemos, por ejemplo, user ID, primero quitamos el sufijo ID y luego se va a colocar el nombre de la columna en plural, lo cual debería resultar en el nombre de la tabla. Esto si estamos utilizando las convenciones. Y por supuesto, si nuestras tablas y columnas están en inglés. De lo contrario, puedes hacerlo de forma manual. Muy bien, quiero reejecutar PHP Artisan Migrate Fresh y regresar al administrador de base de datos para que veas que obtenemos el mismo resultado de antes. Y acá también podemos utilizar instrucciones como anteriormente. Por ejemplo, Cascade on Delete o on Delete Cascade o null para indicar que si un usuario es eliminado, el post debe quedar sin autor. Aunque acá he cometido un error puesto que la instrucción se llama set null en vez de null. Y por otro lado, para que esta relación funcione, debo indicar que esta columna puede aceptar null como un valor válido. Podemos ver acá que las migraciones han sido creadas una vez más con éxito. Y de vuelta acá, podemos ver que tenemos un resultado similar al de antes, solo que ahora nuestra llave foránea y nuestra columna user ID aceptan null como valor válido.